Todos nosotros hemos sido testigos de los grandes rescates que se han llevado a cabo, no solamente a través de la historia de la humanidad, sino también en el presente, de personas que han quedado atrapadas en minerías, en el mar, en cuevas o en el aire. El hecho es que todos hemos estado a la expectativa del final y algunos no han tenido un final feliz. Afortunadamente otros lo han tenido, como es el caso del rescate más grande que se ha llevado a cabo en este siglo, todavía no ha sido superado, ha sido el de la cueva de Than Luang en Tailandia en el 2018. Lo que ocurrió allí fue que un entrenador con sus 10 alumnos y un ayudante fue a aquel parque para hacer investigaciones científicas. Así que cuando se introdujeron en el parque, de repente se encontraron en la cueva de Than Luang, donde precisamente iban a hacer sus experimentos e investigaciones. Aquella caverna es gigantesca. Solamente tierra adentro tiene cerca de 4 kilómetros o más. Así que cuando ellos se introdujeron en la cueva, no se percataron de que había un mal tiempo y comenzó a llover de manera copiosa. Y hubo un gran derrumbe, tapando totalmente la boca de la cueva. Pero algo más trascendental pasó. La policía ni los rescatistas, que no sabían nada, no sabían dónde se encontraban aquellos jóvenes ni aquel entrenador con su ayudante, porque no se habían dado detalles sobre aquel incidente, ni ellos sabían que iban a hacer o que iban a tener aquel accidente realmente. Cuando se dio la alarma de que el entrenador con su ayudante y los 10 alumnos se habían perdido en el parque, inmediatamente rescatistas y bomberos, policías de Estados Unidos, de Japón, de Tailandia y de otros tantos países se unieron para dar con el paradero de aquellos jóvenes y su profesor y entrenador que se habían perdido en aquel parque gigantesco. Cuando comenzó la búsqueda frenética, ya ellos tenían 10 días que se habían perdido. Y entonces lo que ocurrió fue lo siguiente: uno de los buscadores o rescatistas vio que había muchas bicicletas enfrente de aquella caverna precisamente, pero que ya estaba sellada completamente por el derrumbe de tierra. Y lo que pasó fue que se dio la alarma inmediatamente y se dieron cuenta que allí habían estado los jóvenes con su entrenador días antes. La búsqueda frenética se inició y los rescatistas comenzaron a entrar en las cavernas por otros lugares que estaban totalmente anegados con agua. Buzos, bomberos, científicos y todo tipo de rescatistas, cerca de 1.300 personas. No se encontraba nada, pero al pasar varios días, algo milagroso ocurrió y fue que escucharon voces y también vieron algunas luces dentro de la caverna. Todavía ellos tenían luces y comida, pero estaban a 4 kilómetros del lugar de donde se había iniciado aquella travesía, pues estaban tratando de salir y no habían tenido éxito. Lo peor estaba por ocurrir, no era fácil salir de aquel lugar, aunque ya lo habían encontrado. Ahora faltaba sacarlos de allí con mucha dificultad. Uno de los buzos que intentó sacar a los primeros jóvenes lamentablemente se ahogó, pero continuaron con el rescate y el 10 de julio del 2018 fueron rescatados aquellos 10 jóvenes con su entrenador y su ayudante de aquella cueva de Than Luang en Tailandia. Ellos habían entrado el 23 de junio y salieron el 10 de julio. Yo me hubiese muerto porque soy claustrofóbico definitivamente, y pasar cerca de 20 días en una cueva a oscuras y con toda aquella inundación y agua y el clima probablemente que ve allí dentro era terrible. Pero déjenme decirle que hay un rescate más espectacular que ese, que ocurrió hace 2000 años precisamente, y es el rescate que hizo Dios de la humanidad a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ustedes podrán decir, pero ¿cómo va a ser? Ese no es un rescate. Sí, es el rescate más grande
a través de la historia que se ha llevado a cabo. Además, fue el rescate que hizo Dios de tu persona y de mi persona a través de la muerte de Cristo Jesús, del plan de salvación en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo nos da un pequeño detalle de introducción en la carta a los Efesios que estamos analizando. En el capítulo 2, en los versos 4 y 5, y allí nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tremenda definición sobre el rescate de Dios que hizo a través de su Hijo Jesucristo de la humanidad. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y que gracias al amor de Dios para con la humanidad hizo este rescate a través de su Hijo Jesucristo. Y eso vamos a leerlo con más detenimiento en el libro de los Efesios, precisamente en el capítulo 2, verso del 1 al 10. Aquí les voy a narrar el rescate más espectacular y riesgoso que se llevó a cabo a través de toda la historia del universo, que fue el Hijo de Dios al venir a la tierra, humanarse y venir a comprobar por Él mismo cómo era la situación del hombre y rescatarlo de las garras del enemigo de las almas, el diablo y Satanás. Escuchemos. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. En otros tiempos estábamos en delitos y pecados. Sin embargo, ahora, después que Dios nos rescató, nos ha hecho hijos suyos, y no solamente hijos suyos, sino coherederos con Cristo del reino de los cielos. Imaginémonos el mundo antes de Cristo venir a este planeta. Era un caos, e inclusive Dios tuvo que intervenir. Miles de años antes de la venida de Cristo a este mundo, fue destruido el mundo con sus habitantes y las bestias y los animales que habían. Y creando Dios un plan a través de Noé para rescatar al hombre y permitir que de nuevo se reprodujera y tuviese una nueva oportunidad para que se encauzara por el camino de la libertad y de la justicia. Se desviaron, se multiplicaron nuevamente y olvidaron el camino de Dios. Estaban convertidos en verdaderas bestias cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra, adorando dioses, objetos, árboles y cosas que ellos mismos preparaban con sus manos. Adoraban en lugar de Dios. Imaginémonos, era un caos donde se levantaban imperios que no respetaban los derechos humanos y la gente era esclavizada, maltratada o asesinada sin derecho alguno. ¿Qué les parece? Sin embargo, Dios vino a este mundo, Cristo Jesús. Después que Cristo vino al mundo, realmente la esperanza del hombre es diferente a la que había antes, pues a través del Evangelio el mundo se concientizó de la maldad y los hombres comenzaron a ser transformados, aquellos que creían en Dios, por el poder del Espíritu Santo.
Y la bondad y el amor de Dios se refleja en todos los lugares del planeta Tierra, aún en pecados y delitos como está el mundo hoy en día. Cristo vino para cambiar a la humanidad y la cambió de manera radical, de una manera que todo el universo está sorprendido. Pero la sorpresa será mayor cuando el Señor venga en las nubes de los cielos muy pronto. El título de nuestra lección en esta oportunidad es ¿Cómo nos rescata Dios? Te invitamos para que viaje con nosotros en esta fascinante no aventura, sino la realidad del rescate del hombre. Y si no te has inscrito a nuestro canal, te invitamos para que lo haga y comparta este video. En otro tiempo, fuimos engañados por Satanás. En otro tiempo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en otro tiempo, posiblemente un servidor que está hablando frente a ustedes, quizás era adicto al cigarrillo, o tal vez hacía cosas que no eran lícitas para la sociedad y iban en contra de las leyes. Sin embargo, Dios cambió mi corazón y hoy estoy con ustedes para compartir este testimonio. En una ocasión, uno de mis compañeros, después de haber conocido a Cristo y dar testimonio de su fe, iba caminando como a las 8 de la noche por una calle de la ciudad y había un grupo de jóvenes que estaba en una esquina de esa ciudad. Y hubo alguien de ese grupo de jóvenes que dijo, verdaderamente ese hombre ha sido cambiado por un poder misterioso. Yo no creí en Dios, pero al ver el cambio que ha sufrido ese hombre, ahora creo en él. Y realmente aquel muchacho del cual se refería la persona que estaba hablando, había sido uno de los grandes delincuentes o personas que estaban en contra de la ley, cometiendo delitos y pecados desagradables allí en aquella ciudad. Todos nosotros, de una manera u otra, si conocimos al Señor, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora, gracias a Jesucristo, a su gran amor, al Espíritu Santo, hemos sido cambiados por ese poder que cambia el corazón de los hombres y las mujeres. Ese es el poder del cual yo te estoy hablando a ti en estos momentos, el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que los efesios en una ocasión o antes de conocer a Cristo estaban muertos en sus pecados. El apóstol Pablo dice que los efesios estaban técnicamente sepultados en la maldad de los hombres, en delitos y pecados. Y era así realmente, pues allí en la ciudad de Éfeso ya hemos narrado anteriormente que había una corrupción inenarrable. Corrupción en la adoración de ídolos, corrupción en la brujería, en las hechicerías, corrupción en la explotación del hombre por el hombre. Y la maldad que había allí era inenarrable. Sin embargo, Dios cambió el corazón de aquellos hombres y mujeres, aquellos pioneros que conocieron el Evangelio, al igual que ahora también. Dios está cambiando el corazón de millones de personas a través del Evangelio. ¿No te gustaría recibir ese poder para que tu corazón sea cambiado si no has conocido el Evangelio? Está al alcance ahora mismo de nosotros. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Y los efesios no fueron la excepción a este problema. Toda la raza humana ha estado muerta o está en delitos y pecados, y es necesario que sea rescatada por Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo, refiriéndose al engaño al cual hemos sido sometidos los seres humanos por el demonio y sus ángeles caídos, dice que en otros tiempos nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados. Posiblemente, tal vez algunos de nosotros maltrataban a nuestras compañeras, a nuestras esposas, por no saber que el poder transformador de Dios podía rescatarnos. En otros tiempos tal vez usábamos algún tipo de estupefaciente o tal vez tomábamos algo que no era nuestro. En fin, es algo privado de usted y yo, pero cada uno de nosotros sabe
de qué delitos o de qué pecados Dios nos ha rescatado para su honra y su gloria. Como ha rescatado a miles de personas que pueden dar fe y testimonio de ese milagroso rescate. No de aquella cueva, sino del rescate del alma, de tu corazón que late ahí en tu pecho. Cristo te ha rescatado de la muerte eterna. Y ahora estamos en esta dimensión de santidad en la cual el Espíritu Santo cada día nos transforma más y más a la imagen de Cristo. Y muertos en delitos y pecados en otros tiempos. Y no es para menos. Así que el apóstol Pablo nos dice que en otros tiempos éramos hijos de la ira o hijos de ira, como los demás. Pues en otros tiempos estábamos en contra de Dios. Y nuestra naturaleza humana reacciona así, de esa manera, cuando el Espíritu Santo no transforma nuestros corazones. Tenemos esa tendencia a autodestruirnos, a estar en contra de Dios, porque eso es precisamente el propósito del enemigo, ponernos en contra de Dios, maldecir sus bendiciones, maldecir el plan de salvación y echarle la culpa a Dios de todas las desgracias que pasan en este planeta. Sin embargo, sabemos de antemano que el problema no radica ahí, sino que el enemigo de las almas se viste de ángel de luz para engañarnos. Y en otros tiempos éramos hijos de la ira, hijos de la ignorancia, hijos del pecado. Pero ahora, gracias a la sangre y al amor de Dios, a través de Cristo Jesús, fuimos rescatados. Pongámoslo de esta manera. Ahora estamos en paz con Dios. Ahora somos llamados hermanos de Cristo. Ahora hemos sido rescatados por el poder de Dios. Y en lugar de ser hijos de ira, somos hijos de la bienaventuranza y la promesa de Dios de darnos una vida mejor, una vida sin muerte, una vida sin dolor. Y ese poder malvado que viene del enemigo, de autodestruirnos, de pecar, de violentar las leyes, de hacer todo lo que va contrario a Dios, ya no está en nosotros. Y en vez de estar muertos en delitos y en pecados, ahora estamos vivos en el nombre de Cristo Jesús y glorificamos su poder y su amor para con nosotros. Somos nuevas criaturas y este viejo hombre, el cual estaba en nosotros, ha sido sepultado allí en esos deseos carnales que nos apartan de Dios. Y ahora este nuevo hombre y esta nueva mujer está de la mano con Cristo camino al cielo. Tal como nos dice este capítulo 2 del libro de Efesios, hemos sido resucitados con Cristo en los lugares celestiales. Y así dicen estos versos del 6 al 7. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hemos sido rescatados de la muerte, de la rebelión, del pecado. Y esta misma carta a los Efesios nos recuerda las riquezas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando Cristo resucitó de los muertos, el deseo que tenía el enemigo de las almas de que no fuera así, allí mismo terminó. Fue condenado a morir muy pronto. Cuando Dios regrese en las nubes de los cielos, terminará toda esta angustia y agonía del ser humano. Pero ahora hemos sido rescatados de la muerte y resucitamos con Cristo a los lugares celestiales. Estamos en esta esfera ahora donde ya no actúa el viejo hombre y los deseos de la carne no dominan en nuestras vidas. Ahora son los deseos del Espíritu Santo. Y de una vida dominada por los demonios, por los deseos de la carne, ahora pasamos a una vida dominada por los deseos del Espíritu Santo. Paz, amor, benignidad, desarrollo espiritual.
herederos de toda la riqueza de Dios para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra por su riqueza espiritual y su amor para con nosotros. Esta carta a los Efesios, leída por Tíquico a los Efesios y probablemente también a otras iglesias que no eran solamente la de los Efesios, demuestra el amor de Dios por la humanidad y revela ese plan de salvación que fue creado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Vino el plan de salvación aquí revelado en los Efesios a decirnos la bondad de Dios y el amor por sus criaturas y por la humanidad. También para mostrarle a los ángeles cómo Dios actúa. Dios se reveló a través de Cristo Jesús de una manera profunda, de la forma en que nunca lo había hecho, para que sus hijos en todo el universo vean su amor y su bondad por todo lo que Él ha creado. Contrario a lo que decía el enemigo de las almas, que Dios es malo y que Dios destruye a los seres que ha creado o los esclaviza. Muestra el plan de salvación, sin embargo, muestra las abundantes riquezas que Dios tiene para cada uno de nosotros, su gracia, su amor, su cuidado, el perdón de los pecados. Y los efesios, que estaban perdidos en delitos y pecados, fueron rescatados a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. También nosotros hemos sido rescatados por el sacrificio de Cristo. Antes fumábamos, antes tomábamos tal vez bebidas alcohólicas o estábamos muertos en otros delitos y pecados. Y ahora que hemos sido rescatados por Cristo Jesús, glorificamos el nombre de Dios para su honra y su gloria. Hemos de saber que la salvación y la obra que Dios hace por medio de Cristo Jesús es enfatizada aquí en la epístola a los Efesios. Y la grandeza de Cristo Jesús nos es dada a nosotros porque somos los herederos, coherederos con Cristo Jesús del cielo y de sus promesas. Este rescate espectacular que hemos narrado al principio de nuestra intervención de ahora, que nos narró la historia real de ese rescate de esos 10 jóvenes investigadores con su entrenador y su ayudante de la cueva de Tham Luang, allí en Tailandia, nos demuestra que es un pequeño reflejo de lo que Dios ha hecho por nosotros. Así como ellos fueron rescatados de las entrañas de esa catacumba 4 kilómetros tierra adentro, donde ya no tenían ningún tipo de esperanza para volver a la vida. Sin embargo, escucharon voces y vieron luces y su corazón volvió a latir con vida, volvieron a vivir y fueron finalmente rescatados. Así también tú y yo en diferentes ocasiones de nuestras vidas, de nuestra historia, hemos sido rescatados de las garras del pecado y por gracia hemos sido salvados para la honra y la gloria de Dios. Y ahora somos coherederos con Cristo del reino de los cielos. Ahora podemos también compartir con otros esta gracia, al igual como los efesios compartieron el amor de Cristo con otras iglesias y también revelaron el amor de Dios allí en aquella sociedad que estaba perdida, muerta en delitos y pecados. Te invitamos para que comparta con nosotros este tipo de intervenciones. Y si no te has inscrito a nuestro canal, si te interesa nuestro contenido, puedes hacerlo y dale like a nuestro video. Hasta la próxima y que Dios te bendiga de manera muy especial.